Bien, vamos a continuar. Vamos a ver un poco de la organización política. Si habéis entendido todo lo que hemos visto hasta ahora, ya tenéis todo el núcleo de la unidad, todo el núcleo del tema, el corazón del tema, lo más relevante, lo sabéis. Vamos a ir con la organización política, digo. Si os fijáis en esta imagen de aquí, en este dibujo, seguro que os suena de algo. Aquí hay un rey firmando unos documentos y aquí hay una serie de gente que por su vestimenta parecen knights, y los knights ya sabéis que son nobles, caballeros armados. También aquí aparece alguien que pertenece a el clero, o el clergy que decimos, y también hay otro también aquí, otro que pertenece al clero. Y estos señores de aquí que parecen nobles también, nobles. Entonces, lo más seguro es que sea exactamente la curia regis, ese consejo de gente notable que se reúne con el rey para aconsejarle precisamente y para tomar decisiones. Bien, tenemos curia regis, igual que hemos visto en temas anteriores, esto ya lo sabemos todos. La única novedad es que ahora hay como dos curia regis. Está la curia regis menor, la lesser curia regis, y la curia regis mayor, la greater curia regis. Entonces, la lesser curia regis, la menor, simplemente es la que discute sobre asuntos no demasiado importantes y está formado por básicamente familiares del rey y algunos oficiales, algunos funcionarios que trabajan en palacio. Y la otra curia regis, la greater curia regis, digamos la más importante, se, se reúne cuando los asuntos son más graves, más delicados, más relevantes, y ahí sí que vienen, pues ya sabéis, los nobles, los grandes nobles, el higher clergy, es decir, el alto clero, los obispos, gente así, a discutir con el rey. Bueno, eso es importante, pero es incluso tan importante o más, yo diría más importante, que en algunos sitios la, los habitantes de las ciudades y los habitantes de los pueblos se organizan también porque quieren reclamar sus derechos y cosas que piensan que por justicia le corresponden y quieren también vivir mejor y quieren mm, que se les tome en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas. No que solo decidan el rey y los nobles y el alto clero, sino que también los ciudadanos y los habitantes de las aldeas puedan decidir. Entonces se asocian y y eligen algunos representantes y llegan a hablar con el rey, con los nobles y decir que ellos también quieren tener poder de decisión en la política. Y eso es el principio de la política tal como la entendemos hoy. Hoy en un parlamento moderno, en el Congreso de los Diputados, pues se reúnen políticos de muy diferentes ideas y de muy diferentes, digamos, sectores de la población. Es decir, representan cosas muy distintas y hay gente que puede representar a lo mejor a las clases más altas y otros a las clases medias, otros a las clases bajas, etc. El caso es reunirse y debatir, ¿vale? Pues esto tiene sus orígenes en el siglo XII. No es, por supuesto, una democracia como la actual, la gente no votaba, ni había partidos políticos, ni nada de eso. Pero por primera vez se reúnen representantes de todas las clases sociales, de la nobleza, de nobles, lords, del higher clergy, del clero, el rey también, y ciudadanos y habitantes de los pueblos. Y eso es lo novedoso, que representantes de las ciudades y de los pueblos se puedan reunir con la gente de la curia regis, digamos, ¿no? Y se reúnan todos juntos y traten de buscar soluciones todos juntos a los problemas que haya, de hacer política, en suma. Eso es el principio del parlamentarismo. El Parlamento es simplemente donde los políticos se reúnen. El Parlamento español es el Congreso de los Diputados. Pues esto es el principio y precisamente el primer parlamento que hubo en Europa y posiblemente en el mundo se reunió en España, en la ciudad de León, en las Cortes de León, bajo el reinado del rey Alfonso IX, pues fue donde se hicieron las primeras cortes. Primeras cortes, el cortes también quiere decir parlamento. Bueno, vamos a continuar.
Ya pasamos del ámbito político a la agricultura. Y en la agricultura hay una serie de adelantos que producen pues, que se pueda cosechar más, que haya más abundancia de comida, más producción y que los campesinos también empiecen a vivir un poco mejor porque tienen más dinero, más posesiones, venden más, pueden ampliar sus tierras, etcétera, etcétera. Yo os he dicho antes que una parte de la burguesía, de esta nueva clase social que no pertenece a la nobleza, pero que está adinerada porque ha hecho dinero trabajando, pues una parte de esa burguesía es la burguesía rural, es la burguesía de los pueblos, del campesinado. Entonces, adelantos que están en la agricultura. Por un lado, el arado normando, el de Norman Plough, que está hecho de hierro y la parte de madera por donde se engancha con los bueyes y por donde se guía es mucho más grande y más pesada. Entonces penetra más dentro de la tierra y permite enterrar más abajo las semillas y permite remover la tierra mejor, de manera que es más fácil que, que los vegetales al final pues crezcan, ¿no? Que se siembre, que hace la siembra más eficaz, ¿vale? Si veis, esto es un capitel, que es la parte de arriba de una columna, y tiene esta escultura en relieve. A mí estas esculturas me encantan, estos relieves eh, de la Edad Media. Y son un poco... aquí lo tenemos. Son un poco primitivos, tienen un aspecto muy primitivo, pero ahí es donde radica precisamente su belleza. Y como veis está usando este tipo de arado, este es el arado normando, con la hoja de hierro que entra dentro de la tierra, revuelve la tierra y entierra bien las semillas. Y las partes de madera, bueno, aquí no se ven muy bien, pero eran más pesadas que el antiguo arado, era romano, era de origen romano, y por eso es más efectivo también. Vamos a seguir un poco más. Otro adelanto es la rotación trienal. La rotación trienal. Esto lo hemos visto también, esto del fallow. Fallow quiere decir barbecho. ¿Qué pasaba aquí? Que un campesino tenía su tierra y la dividía en tres partes, en tres parcelas. La primera parcela la sembraba de trigo, como veis aquí, wheat. La segunda la sembraba de avena, oat. Y la tercera la dejaba en barbecho, sin sembrar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú siembras una tierra año tras año, al final los nutrientes de la tierra se acaban, se gastan y la tierra ya no da fruto, se vuelve estéril y se arruina por completo. Entonces hay que dejar la tierra descansar por un año y luego volver a sembrar. Entonces, ¿qué hacían los campesinos? Pues en la misma tierra, el segundo año, rotaban y la tierra que había tenido trigo ahora tiene avena y la tierra que había tenido avena ahora está en barbecho, en fallow, descansando, no se siembra. Y la tierra que había estado en barbecho el primer año ahora tiene trigo, wheat. Y el tercer año pues se vuelve a rotar y donde había habido avena ahora está en barbecho, donde había habido trigo ahora hay avena y donde había estado en barbecho ahora hay trigo. ¿eh? Y entonces es una rotación de 3 años. Cada cultivo está en una parte y cada parte se ha dejado en barbecho al menos un año. Y después de ese 3 años, de ese tercer año, se vuelve a empezar. Volvemos a la primera rotación, a la del primer año. ¿Vale? Bueno, pues eso son los adelantos más importantes. El arado normando que veis aquí y la rotación trienal. Luego también pues, se inventan las herraduras para los caballos que hacen que el trabajo sea más efectivo y además no se hagan tanto daño en las pezuñas. Se usa más metal que madera, que es más resistente, y también se introducen mejoras en el molino. En el molino ya sabéis que sobre todo utilizaban el molino de agua que se pone donde un río y aparte y a base de que la rueda gire por efecto del agua que va pasando por las palas, se genera una energía, se genera una fuerza y esa fuerza se aprovecha para moler el trigo mediante unas piezas de piedra y a partir de mover el trigo pues se obtiene avena, que es lo que digo avena, no, harina, perdón, que es lo que veis aquí en esta foto que es de un vídeo. Aquí tenéis cómo funciona otro vídeo que muestra cómo funciona el arado normando. Está muy bien, es muy gracioso este señor, el presentador ahí de traje y tal, haciendo labores agrícolas, arando con el arado normando. Está muy bien, muy gracioso. Lo veis cuando podáis. No lo vamos a ver aquí porque es tontería, lo podéis ver en casa.
Y bueno, vamos a seguir con la ciudad medieval. ¿Qué pasa en las ciudades? Pues en las ciudades ya hemos dicho que hay una gente que trabaja en los comercios que a base de trabajar y vender y comprar, pues se van haciendo ricos, van haciendo dinero y, y aparecen, los negocios se hacen más grandes, aparecen los grandes mercados, en las ciudades se hacen ferias de comercio, donde acude gente de todos los pueblos, de todas las ciudades, eso a lo mejor lo habéis visto en películas. Y entonces esta gente van a formar una nueva clase social de comerciantes ricos que se va a llamar burguesía. Burguesía. Se dice, la palabra en inglés es bourgeoisie, 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 que viene del francés, de hecho. Vamos a ver si vemos cómo suena, para que veáis. Burguesía, burguesía, un segundito, burguesía, bourgeoisie, es como una especie de medio francés, medio inglés. Si lo buscamos en francés, ya veréis, French, la palabra es igual, la palabra es la misma, se escribe igual, Sí. un poco más con acento francés, pero bueno, bourgeoisie, bourgeoisie. Es lo que llamamos en español burguesía. Y el burgués, el miembro de la burguesía, es el bourgeois, bourgeois, que en francés se dice Ah, así, y en inglés, bourgeois, bourgeois. Bueno, bourgeoisie, bourgeois, bourgeoisie, la burguesía, bourgeois, el burgués. El caso es que es la nueva clase adinerada, son las nuevas clases altas, ¿vale? Que esto permanece hasta hoy, porque esto al fin y al cabo son empresarios, ¿no? Como autónomos, que ponen su negocio, les va bien y se hacen ricos. Es decir, igual que ahora hay negociantes, hombres de negocios que se hacen ricos y que al final incluso pueden entrar en política, pues lo mismo pasa, o sea, este fenómeno empieza a pasar ahora, en la Edad Media, en la High Middle Ages. Bien, entonces, estos burgueses son los habitantes del Burgo. El Burgo es como una ciudad. Y de hecho, por ejemplo, la ciudad española de Burgos se llama así por eso, porque era Burgo quiere decir ciudad. Entonces, habitan en las ciudades, se dedican a la venta, se dedican a los negocios y se llaman burgueses. Los burgueses, claro, si se dedican a un mismo negocio, pues se pueden agrupar en unas asociaciones que llaman gremios. Y estos gremios se formaban para, digamos, controlar el comercio. Es decir, un gremio era el gremio de los fabricantes de objetos de cristal, ¿vale? El gremio de los cristaleros. Pues se unían, por ejemplo, para comprarse y venderse productos unos a otros. Si uno necesitaba a otro, el otro pues se lo vendía. Y se unían también para fijar el mismo precio. Es decir, si todos los que venden jarras de cristal ponen el mismo precio, pues así no se hacen la competencia unos a otros. Y así, digamos, salen todos ganando. Eso tiene el peligro de que pueden poner un precio muy alto y que la gente pues se vea obligada a pagar mucho. Pero bueno, pues así pasaba. Estos gremios pues normalmente se agrupaban todos en una misma calle. Y de ahí que algunos barrios históricos, cascos históricos de ciudades actuales, tengan ese nombre. O sea, tengan el nombre del gremio que estaba allí en la época. Por ejemplo, en el centro de Madrid, cerca de la Puerta del Sol y todo esto, pues hay calles como esta, la calle de Bordadores. Esto es el cartel de la calle. La calle se llama así hoy. ¿Por qué? Porque en esa calle estaba el gremio de bordadores, todos los comercios de bordadores que hacían bordados de la época, en época medieval. También tenemos la calle de cuchilleros, allí muy cerca de la Plaza Mayor. ¿Por qué? Porque ahí se ponían todos los fabricantes de cuchillos, tenían su comercio allí era donde vendían y allí era donde se reunían, ¿vale? Y ese era el gremio de los cuchilleros. Otro era la calle de los yeseros, los fabricantes de yeso, ¿vale? Entonces, ya digo, tenían allí sus talleres, sus comercios, todo. Otro era el gremio de los curtidores, de los que curten las pieles para hacer luego alfombras, por ejemplo, o ropa de piel, ¿vale? Pues se reunían en
en el gremio de curtidores que estaba en esa misma calle.